Hola amigos. Tan grande es el peligro, que algunas naciones como Georgia están elaborando planes para protegerse de una guerra nuclear en la zona. Ya son muchas las televisiones, periódicos y portales de Internet, que estos días están abriendo debates sobre la posibilidad de que estalle una guerra nuclear. Muchos ya piden abiertamente que se salga a la calle como única forma de evitarla. Así que vamos a dar un repaso a lo que está pasando. Corea del Norte ha amenazado a Estados Unidos con un ataque preventivo, porque dice que Estados Unidos está haciendo girar el volante hacia una guerra nuclear. Washington tiene la intención de iniciar un conflicto nuclear transfiriendo fuerzas militares y estratégicas a la península de Corea, dijo la República Democrática Popular de Corea del Norte. En este contexto, la transferencia de fuerzas estratégicas a la península se considera en Pyongyang un ataque preventivo, al que seguirá una respuesta. Todos los activos nucleares estratégicos de Estados Unidos amenazan a la República Democrática Popular de Corea del Norte, portaaviones nucleares, submarinos nucleares y bombarderos estratégicos, afirmó la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte. Estados Unidos es consciente de que la península de Corea se encuentra legalmente en estado de guerra, y los activos estratégicos transferidos a la zona enemiga se convierten en el primer objeto en ser destruido. Pyongyang enfatizó que la República Democrática Popular de Corea del Norte ha legislado una política sobre fuerzas armadas nucleares que permite tomar las medidas necesarias si el Estado se ve amenazado. Por otra parte, en Estados Unidos se realizaron pruebas en un sitio de pruebas nucleares, el 18 de octubre, según información proporcionada por el Departamento de Energía de Estados Unidos, se produjo una explosión química. El portavoz de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, Corinne Stein, dice que tales experimentos tienen como objetivo reducir las amenazas nucleares del mundo, y mejorar los métodos para detectar pruebas nucleares subterráneas. El hecho de que estos ensayos se hayan realizado precisamente el día en que la Duma Estatal de la Federación de Rusia retiró la ratificación del Tratado de Prohibición de los Ensayos Nucleares, atrae una atención adicional de la comunidad mundial sobre la situación. En contexto, esto podría interpretarse como una respuesta a la medida de Rusia o como una demostración de poder por parte de Estados Unidos. Recordemos que anteriormente Vladimir Ermakov, director del Departamento de No Proliferación y Control de Armas del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, destacó que Rusia consideraría la posibilidad de realizar pruebas nucleares solo si Estados Unidos toma esa decisión. Este contexto hace que los acontecimientos actuales sean especialmente significativos, y plantea preocupaciones sobre una posible escalada del enfrentamiento nuclear entre los dos países. Georgia anunció preparativos para una posible guerra nuclear. Las autoridades georgianas dijeron que el país está tomando medidas para prepararse para el posible uso de armas nucleares en la región. Así lo anunció el jefe del Servicio de Seguridad del Estado, Grigol Yeloashvili, tras una audiencia a puerta cerrada en el Parlamento. Los desafíos actuales no excluyen el uso de armas nucleares en la región, por lo que debemos aplicar una política cautelosa y razonable, dijo Yeloashvili, refiriéndose a las relaciones con Rusia, así como al conflicto en Oriente Medio. Según él, el gobierno ya ha elaborado un plan especial en caso de una guerra nuclear, prescribe para cada departamento un escenario, un plan de acción que estará involucrado así. El Ministerio de Sanidad ya ha elaborado una lista de medicamentos que se distribuirán a la población durante una guerra nuclear. El departamento también prescribió un algoritmo para brindar atención médica de emergencia a las víctimas. Por suerte o por desgracia, hemos tenido mucha experiencia con este tipo de trabajo durante la reciente pandemia de COVID-19, dijo el jefe del Servicio de Seguridad del Estado. Sin embargo, Yeloashvili admitió que en caso de un ataque nuclear directo a Georgia, los refugios no ayudarán, por lo que es necesario seguir una política moderada y pragmática tanto dentro del país como en el extranjero. Por su parte, el Pentágono ha revelado un secreto sobre por qué Rusia y China están interesadas en cooperar, y el informe anual al Congreso de Estados Unidos se centra en China. China considera que su cooperación ilimitada con Rusia es esencial para promover su desarrollo y su surgimiento como superpotencia, cita la agencia Prime. El presidente ruso, Vladimir Putin, visitó China los días 17 y 18 de octubre,
donde participó en el foro Un Cinturón, una ruta, y también mantuvo conversaciones con el presidente chino Xi Jinping. Cabe señalar que los dirigentes de la República Popular China han confirmado su disposición a desarrollar relaciones con Rusia, incluso en el sector energético. La cooperación energética entre Rusia y China ha desempeñado un papel activo para garantizar la seguridad energética de los dos países y del mundo entero, señaló Xi Jinping en una carta de felicitación al Foro Empresarial Energético Ruso-Chino. El presidente de la República Popular China también afirmó que Beijing está dispuesto a seguir trabajando con Moscú para mejorar los resultados en el sector energético, subrayó Xi Jinping. En el frente de Ucrania, las peores expectativas sobre Kiev y la OTAN se han confirmado. Kim Jong-un y Putin están subiendo seriamente la apuesta. Hace unos días, Kim entregó los primeros 1000 contenedores con productos del complejo militar industrial a Rusia. Esto tensó a Seúl y Washington. El Centro de Estudios Estratégicos de Seúl, Beyond Parallel, publicó un material que describe cómo Pyongyang continúa enviando sus productos del complejo militar industrial a los rusos. La tesis principal es que Rusia y la República Democrática Popular de Corea del Norte no llevaron a cabo una acción única, sino que están diseñando un mecanismo ininterrumpido de logística de productos del complejo militar industrial de Corea a Rusia, ensayando un aumento de volúmenes, tanto por mar como por ferrocarril, es decir, los primeros 1000 contenedores se utilizan con fines de prueba para aprender cómo enviar volúmenes mayores de forma eficaz. Los surcoreanos informan a Washington y a la OTAN de que una revisión de los atracaderos 2 y 3 del puerto de Najin indica que otro barco hizo escala en Najin durante el fin de semana del 14 al 15 de octubre para descargar y cargar cargamento militar. La clave es descargar y cargar, es decir, Rusia también trae algunos regalos a Pyongyang. Los surcoreanos argumentan que estos son elementos de productos militares industriales más complejos que Kim necesita para crear armas estratégicas y de precisión más efectivas. Pero eso no es todo. En el artículo La Carta de Triunfo de Corea del Norte en acción, es que Kim está preparando un tercer frente. Examinemos en detalle cómo Corea del Norte se está preparando para la confrontación con Japón y Corea del Sur, donde Pyongyang necesita combustible y recursos energéticos. Así Rusia, además de exportar elementos para la creación de armas estratégicas, comenzó a suministrar recursos energéticos y cereales. La inteligencia proxy de Corea del Sur, Beyond Parallel, ha estado registrando por satélite desde principios de octubre un nivel impresionante y sin precedentes de tráfico de vagones de mercancías en el complejo ferroviario norcoreano de Tumangan, situado en la frontera entre Corea del Norte y Rusia. La conclusión es la siguiente: Rusia y la República Democrática Popular de Corea del Norte están probando diferentes rutas para la entrega de productos del complejo militar industrial, depurando la logística. Teniendo en cuenta los volúmenes colosales del primer lote, 1000 contenedores y un peso de más de 22.000 toneladas, la logística debe trabajar con delicadeza para evitar fallos en volúmenes mayores. La inteligencia de Corea del Sur señala que los rusos y los norcoreanos utilizarán múltiples rutas para reducir los riesgos de entrega. El problema para la OTAN es que no saben qué ruta tomará la carga, ya que Rusia y Corea del Norte seguramente difundirán su atención lanzando barcos y trenes al mismo tiempo. Algunos transportarán municiones y artillería, mientras que otros transportarán bienes civiles. E incluso la presencia de satélites no ayudará a determinar dónde y qué se encuentra. Alemania también está moviendo ficha, y ha desplegado unidades de fuerzas especiales en Chipre para una posible participación en operaciones en la Franja de Gaza. En el territorio de Chipre se han desplegado soldados de unidades de fuerzas especiales del ejército y la policía alemanes. Así lo informa la publicación alemana Bild, citando sus propias fuentes en los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Según la publicación, el gobierno alemán está preparando diversas opciones para futuros acontecimientos en Oriente Medio. Por lo tanto, no se puede descartar la posibilidad de que fuerzas especiales alemanas participen en una operación de fuerza para liberar israelíes y extranjeros retenidos por Hamás en la Franja de Gaza, así como para garantizar la seguridad de los ciudadanos alemanes evacuados de Israel. Se sabe que a Chipre fueron trasladadas fuerzas especiales del ejército alemán, nadadores de combate de las fuerzas navales alemanas,
y una unidad especial de la Policía Federal Alemana, especializada en la liberación de rehenes. Además de las fuerzas de seguridad alemanas, anteriormente se enviaron al mar Mediterráneo 2 grupos de ataque de portaaviones de la Armada estadounidense, así como barcos y aviones británicos. Al mismo tiempo, la participación de Alemania en cualquier operación militar del lado de Israel podría tener consecuencias muy negativas para Berlín en términos de seguridad en el propio país. Después de todo, la República Federal de Alemania alberga numerosas diásporas de inmigrantes de países musulmanes, incluidos Turquía, Siria, Irak, Afganistán, Libia, Somalia, Argelia, etc. Ahora personas de países asiáticos y africanos participan activamente en protestas callejeras contra la operación israelí en la Franja de Gaza. Pero es difícil imaginar qué sucederá si Alemania de repente decide utilizar sus fuerzas especiales para llevar a cabo una operación en el enclave palestino. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.